Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Les saludamos en este día dándole gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la bendición que nos permite estar nuevamente en este tiempo devocional donde continuamos hablando de la importancia de colocar toda nuestra confianza en el Señor, como lo hemos hecho repetitivamente durante los días anteriores o tiempos devocionales anteriores. En este día quiero compartir con cada uno de ustedes el proverbio capítulo 3 en los versos 5 al 8, en donde las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En la medida en que uno lee esta palabra y se va a muchos contextos y al trasfondo de la misma escritura, uno encuentra al rey Salomón, que es la persona que recibe la inspiración de cada uno de estos proverbios, y uno encuentra a una persona que, pues, por el mismo Señor Jesucristo, fue reconocida como alguien muy importante que ha estado en este mundo, como alguien de mucha relevancia cuando se habla de excelencia, cuando se habla de buena vida, cuando se habla de ese modelo de personas a las cuales la gente quiere seguir. El Señor Jesucristo hace una comparación muy interesante en el capítulo número 6 del libro de Mateo, cuando dice: miren los lirios del campo, cómo son de bonitos, cómo son de lindos, cómo son de blancos, pero más sin embargo ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria y con toda su excelencia, pudo vestirse como alguno de ellos. Entonces el Señor Jesucristo en esa palabra resalta algo muy interesante en Salomón, y es la excelencia con la que él vivió durante mucha parte del tiempo que él estuvo en esta tierra. Es cierto que de pronto en su final no terminó bien su carrera por las razones que algunos de ustedes conocen, y si no, en algún momento las van a conocer, pero fue un hombre que, si Cristo Jesús lo resaltó, fue porque definitivamente merecía ser resaltado por el Maestro, por el Dios de dioses, y puesto en evidencia delante de la gente que seguramente conocía de la historia de este rey. Y ese rey es el que dice que nos fiemos en Jehová de todo nuestro corazón, o sea, que nos coloquemos en las manos del Señor con todo el corazón, con todo lo que somos, que no dejemos nada reservado afuera, porque cuando se trata de confiar en Dios, cuando se trata de colocarnos en las manos de Dios, definitivamente Dios quiere que nos coloquemos completos, porque si dejamos algo de duda en nosotros, si dejamos algo de temor en nosotros, lo más seguro es que ese poquito de duda o de temor que quede guardado en nosotros va a ser suficiente para impedir que nosotros nos confiemos de una manera decidida en las manos del Señor, en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir la vida, o en lo que nosotros consideremos es nuestro próximo paso o nuestro próximo desafío a atender. Esta palabra por eso dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿sí? O sea, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que si tenemos que hacer alguna clase de decisión, si tenemos que dar algún paso que para nosotros resulte desconocido, que para nosotros sea nuevo, tratemos de buscar en Dios a través de la Escritura o a través de personas que tengan el don de consejo, las personas que tengan la capacidad de aconsejarnos para, según lo que Dios nos diga a través de esa persona acogida en las Sagradas Escrituras, entonces nosotros hagamos, ¿sí? Porque muchas veces uno se estrella contra el mundo, uno se estrella
porque en el momento de tomar las decisiones o no consultó la Escritura, no consultó a Dios, no tuvo en cuenta a la gente que le pudo haber ayudado a uno a evitar un fracaso, y entonces por no tenerlos en cuenta, uno en su propia opinión, en su propia sabiduría, hace las cosas y cuando menos piensa, no le resultaron. Y a veces uno le echa la culpa a Dios porque son muchos los casos de personas que antes de hacer una decisión o tomar una decisión, dicho de mejor manera, se meten en ayuno, en oración, tratan de buscar a Dios, pero no lo escuchan. Ahora, ¿por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Porque Dios no habla? No, porque muchas veces uno se mete en estas disciplinas que son bíblicas, que son cristianas, que tienen que ver con nosotros, pero se mete bajo la predisposición de querer oír lo que a uno le parece, le conviene, lo que uno quiere oír, y entonces el resultado final es que cuando escucha contrario, no lo hace, no lo atiende o no lo tiene como de parte de Dios, y el resultado final es que termina dándose contra el mundo. Por eso aquí dice: fíate de Jehová con todo tu corazón, no dejes nada afuera, no permitas ninguna clase de duda, no permitas nada que se te pueda robar la confianza en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia capacidad, no te apoyes en tu propia manera de ver las cosas, más bien reconoce a Dios en todos tus caminos, ¿sí? Mire que cuando esta palabra nos dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, prácticamente nos está diciendo de una manera textual, hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas formas de ir al propósito. Ahora, el punto es si yo voy al propósito o si tú vas al propósito de Dios, llevado por Dios o llevado por las circunstancias o llevado por lo que tú pienses o por la manera de ver las cosas según tu propia sabiduría, según tu propia capacidad. Entonces, cuando nos dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, también nos está diciendo, tengan cuidado porque triunfa o llega al destino que Dios tiene predispuesto solamente las personas que reconocen a Dios en la medida que van andando, en la medida que van yendo, porque son muchos los casos en donde las personas terminan con deudas impagables, terminan con situaciones insuperables, terminan en momentos muy complicados, muy difíciles, porque en la medida que iban hacia lo que anhelaba su corazón, de pronto no era malo, pero igual no era el camino por donde debería llegarse, no reconocieron al Dios Todopoderoso, no se dieron cuenta que el Dios de los cielos iba con ellos tratando de reorientar su camino, y lo digo apoyado en esta palabra, que si nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestra vereda, Él va a enderezar el camino por donde vamos andando y va a llevar ese camino a la voluntad de Él, a lo que Él sabe nos conviene, a lo que Él sabe no nos va a sacar del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y es importante y es interesante cuando uno deja o permite que Dios tome el control de la vida de uno en todo el sentido de la palabra, si en lo que tenga que ver con los sentimientos, en lo que tenga que ver con las finanzas, en lo que tenga que ver con las cosas materiales, en lo que tenga que ver con las cosas espirituales o regalos espirituales, porque si uno permite que Dios lo haga, pues yo quiero decirle, por donde uno se meta, uno va a llegar al punto que Dios quiere llevarlo, porque el único que sabe lo que a nosotros nos conviene, el único que sabe lo que a nosotros nos va a servir de bendición, lo que va a llegar a nosotros para sumar, no para restar, es Dios, el Dios de los cielos, el Dios que nos dice hoy que nos confiemos en Él con todo nuestro corazón, porque Él va a tomar el control de nuestra vida y el resultado final es que nos va a ir bien en todas las cosas. Esta palabra dice, pues diría yo que de manera muy textual, dice que Él no solamente endereza las veredas nuestras, sino que nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Jehová,
¿sí? Y que temamos a Jehová quiere decir que lo reverenciemos, que lo reconozcamos en cada una de nuestras decisiones, y entonces si nosotros hacemos esto, Él nos va a bendecir y nosotros vamos a poder dar los pasos que son necesarios para apartarnos de pronto de aquellas cosas que nosotros estamos pensando que nos convienen, pero que adentro hay una voz que nos dice no lo haga porque no está bien, o sea, pertenece a las cosas o pertenece a las decisiones que de pronto lo pueden conducir a una o alguna clase de daño. Entonces yo en este día, para dejarlo hasta aquí, le digo, confíe en el Señor con todo tu corazón y no le tenga temor a nada, porque Dios está con usted, y cuando Dios está con uno, la bendición de Dios fluye. Que Dios me lo bendiga mucho y que Dios le guarde. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.